En lo más oscuro de la historia persa, existió un castigo tan aterrador que despojaba al hombre de todo lo que lo hacía humano. El tormento de escafismo no solo destruía cuerpos, sino que también borraba dignidades, convirtiéndose en un cruel mensaje de poder que atravesó siglos. Esta es la historia de Mithridates, el soldado que desafió a un imperio y pagó un precio inimaginable en 17 días de sufrimiento, que aún hoy nos recuerdan. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad cuando el poder se siente amenazado? Te encuentras atado entre dos toscos botes de madera, bajo el abrasador sol del año 401 a.C., las tablas húmedas, aún empapadas por el agua del río, se sienten heladas contra tu piel desnuda. Los guardias persas acaban de verter una mezcla leche y miel tan dulces que revuelven tu estómago, escurriéndose por tu rostro y pecho. El sol golpea sin piedad, y ya los insectos llegan, su zumbido atraído por la sustancia pegajosa. Moverte, pero solo tu cabeza, manos y pies sobresalen de la trampa de madera. En la oscuridad entre los cascos tu cuerpo queda sellado por completo. Mithridates, un soldado del imperio persa, a punto de sufrir uno de los castigos más horribles jamás concebidos en escafismo. Los botes. No morirás rápido, pero lentamente durante 17 días y noches de agonía. Pero antes de explorar estos relatos olvidados de resistencia y tormento, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta y suscribirte para más contenido, y deja un comentario con tu ubicación. Me resulta asombroso que exploremos juntos estas historias antiguas desde distintos rincones del mundo. Unidos por la curiosidad del pasado en el 401 a.C., el imperio persa se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo, más vasto que cualquier reino anterior. En su corazón reinaba Artajerjes II, rey de reyes, señor de millones, comandante de ejércitos capaces de oscurecer el horizonte. Sin embargo, incluso este gobernante casi divino enfrentaba desafíos que amenazaban los cimientos de su poder. Su hermano menor, Ciro, reunió mercenarios griegos y disidentes persas, marchando contra el trono en un audaz intento por el poder. Cuando Ciro cayó en la batalla de Cunax, no por la mano del rey, como él afirmaba, sino por un soldado llamado Mithridates, preparó la escena para una justicia imperial, tan brutal que su recuerdo perseguiría la memoria humana por milenios. Los orígenes del escafismo permanecen envueltos en la tradición legal persa, nacidos de la dura necesidad de controlar un imperio inmenso. El término viene del griego scape, barco, aunque la práctica era mucho más antigua. El castigo en el sistema aqueménida cumplía varios fines en disuasión, venganza y, sobre todo, la exhibición pública del poder real, la muerte y no ira. Solo el final de la vida, sino un espectáculo destinado a afirmar la autoridad del rey de reyes. En la ley persa reconocía grados de delito con respuestas proporcionales. El robo podía significar manos amputadas, castigo justo y permanente. El adulterio costaba nariz o orejas, marca para toda la vida. Pero ciertos crímenes superaban toda medida en la traición, en especial dentro de la familia real. Exigía algo más que la muerte. Requería la destrucción total de la humanidad del culpable, mostrada tan públicamente que sirviera como advertencia eterna. Mithridates cometió ese crimen supremo. Contradijo al rey en público. No solo había matado a Ciro el Joven, hermano del monarca, sino que se atrevió a reclamar la hazaña cuando Artajerjes afirmó haber dado el golpe mortal. En la corte persa, la palabra del rey era verdad divina. Contradecirla era desafiar el orden cósmico. Así, el rey no podía simplemente ejecutarlo. Debía demostrar que rebelarse traía un destino. Peor que la muerte en el escafismo comenzaba con precision. 2 botes eran elegidos, fabricados con esmero para encajar con exactitud. No eran naves toscas, sino instrumentos de tormento calculado. Se abrían orificios para cabeza, brazos y piernas, dejando el resto del cuerpo sellado. El condenado yacía sobre su espalda en el bote inferior, y cuando el superior se fijaba con cuerdas o pernos, solo sus extremidades quedaban expuestas. La perfección del diseño demuestra que no era improvisación, sino técnica refinada. Entonces iniciaba el tormento. Los guardias lo obligaban a tragar comida, pinchando sus ojos si se resistía. La alimentación prolongaba su agonía, garantizaba que los desechos se acumularan dentro, y mostraba su total impotencia. Ni siquiera podía decidir cuándo comer. Su vida estaba en manos del verdugo. Luego venía la leche y la miel. La mezcla se vertía en su boca hasta casi ahogarlo. Luego se untaba por rostro, manos y pies. Su dulzura atraía a insectos, que invadían la carne expuesta. Peor aún, se mezclaba con saliva y sudor, creando el medio perfecto para la infección. Los botes se colocaban bajo el sol directo,
su cabeza fija hacia el cielo ardiente. En el Mesopotámico, superando los 50 grados, la deshidratación llegaba rápido, pero la meta no era la muerte, sino la supervivencia. A los insectos se multiplicaban. Las moscas ponían huevos en su piel, la miel manteniendo condiciones húmedas y cálidas. En horas, larvas surgían devorando y penetrando más hondo. Su incesante llevaba a muchos a la locura antes que al fin dentro de los botes. Otro horror crecía. La orina y las heces se acumulaban. El calor y la humedad volvían el espacio un criadero de enfermedades. Las bacterias prosperaban, envenenando la sangre. Ratas y alimañas, atraídas por el hedor, roían la madera o se colaban para alimentarse. Algunos relatos narran gritos mientras roían sus pies, sumando heridas al suplicio. El terror no era solo físico. Sentir criaturas vivas escarbando y devorando la carne consciente infligía una tortura psicológica tan devastadora como la propia putrefacción del cuerpo. Pasaron los días en este infierno viviente. La piel expuesta del condenado se ampollaba y ardía bajo el sol implacable, mientras sus órganos internos cedían lentamente a la infección. La deshidratación agrietaba los labios y hacía hinchar la lengua, volviendo insoportable incluso la bebida forzada de leche y miel. El contacto constante con sus propios desechos causaba quemaduras químicas en la parte inferior del cuerpo, mientras que los brazos y piernas sufrían quemaduras solares tan graves que la piel comenzaba a desprenderse. Al final de la primera semana, la mayoría de las víctimas ya no podían hablar con claridad, sus mentes destruidas por el dolor, la sed y la infección, envenenando la sangre. Sin embargo, sus cuerpos, mantenidos vivos por la alimentación forzada y la mezcla de miel, seguían aferrándose a la existencia. La obstinación del organismo humano para no morir era esencial al castigo. La muerte debía ser lenta, pública y ejemplar. Las multitudes acudían a presenciar el escafismo. La justicia real exigía espectadores, y las ejecuciones atraían gentes de todo el imperio. Comerciantes cerraban sus puestos, campesinos abandonaban los campos y familias enteras llegaban con provisiones, tratando el suplicio como una macabra excursión. El tormento del condenado era compartido, reforzando tanto el orden social como el miedo a desafiar al poder. Los asistentes comentaban el progreso diario de la descomposición, su aspecto cambiante, sus delirios incoherentes. Algunos rezaban, pidiendo clemencia o protección divina, mientras otros asistían solo por el teatro sombrío del sufrimiento. Los oficiales reales observaban con atención, midiendo las reacciones del público como indicador del control imperial en la religión. Añadía otra capa. Aunque el escafismo era secular, la cultura persa estaba impregnada de ideas zoroastrianas sobre pureza y corrupción. El cuerpo en descomposición simbolizaba más que carne, era contaminación espiritual, la manifestación visible de la lucha entre el bien y el mal. Algunos sacerdotes lo consideraban purificación, limpiando al imperio de traición y rebelión. Otros temían que cultivar deliberadamente la putrefacción enfureciera a los dioses y trajera desgracia al reino. La técnica del escafismo mostraba un conocimiento preciso. Los verdugos equilibraban dolor y resistencia, maximizando el tormento sin permitir una muerte prematura. Los botes debían estar sellados pero ventilados, dejando entrar aire e insectos. La dieta mantenía viva a la víctima pero sin fuerzas. La exposición al sol debía atraer moscas, pero evitar un golpe de calor fatal. Los verdugos sabían leer las señales de colapso, ajustando condiciones, ofreciendo sombra en las horas más intensas, o más líquidos cuando la deshidratación amenazaba acabar con el suplicio antes de tiempo. No era crueldad caótica, sino tortura sistemática o perfeccionada como un arma de terror estatal. El impacto psicológico trascendía al individuo. La fama de los botes se difundía por todo el imperio, instaurando un miedo que sofocaba rebeliones. Soldados que pensaban desertar recordaban la suerte de Mitrídates y juraban lealtad. Sátrapas con sueños de independencia evocaban los 17 días de agonía y se mantenían fieles. El tormento de un hombre controlaba a millones. Incluso los testigos quedaban marcados. Los niños crecían con recuerdos imborrables. Los adultos conservaban imágenes de podredumbre que compartían con otros, expandiendo el terror. El escafismo era inolvidable, creando memorias que se transmitían por generaciones. El suplicio también requería enormes recursos. Guardias rotaban en turnos para vigilar, impedir rescates y forzar alimento. Se traían suministros de miel, leche y grano. Los oficiales debían controlar a las multitudes, manteniendo el orden y la visibilidad. Artesanos reparaban los botes si era necesario, evitando que la muerte llegara antes de tiempo. Incluso los médicos del palacio participaban. Aunque juraban preservar la vida, eran consultados sobre cómo prolongarla, recomendaban dietas, prevenían complicaciones o sugerían ajustes en la posición de los botes. Su participación en la maquinaria de la muerte representaba un dilema moral profundo.
El impacto del escafismo trascendía fronteras. Enviados extranjeros volvían a sus cortes, describiendo la crueldad persa, influyendo en la diplomacia y en la estrategia militar. Algunos reinos aliados adoptaban castigos similares, viendo en la severidad un signo de autoridad. Otros se horrorizaban, usando la barbarie persa como justificación para alianzas defensivas o guerras preventivas. Mercenarios griegos que sobrevivieron a Cunaxa propagaron la historia en sus ciudades, influyendo en debates filosóficos sobre justicia, poder y tiranía. Dramaturgos incorporaron el suplicio en tragedias. Historiadores discutieron su eficacia frente a su inmoralidad. El castigo se convirtió en símbolo del despotismo oriental, en contraste con las ideas griegas de humanidad. En la economía también influían el escafismo. Era costoso, exigía tiempo, materiales y personal. Por eso se reservaba a delitos de máxima importancia, sobre todo aquellos contra la autoridad o la familia real. Criminales comunes sufrían muertes rápidas, mutilaciones, pero el escafismo se reservaba a los traidores más graves. Cuando el rey necesitaba un mensaje de terror que resonara en todo el imperio, el gasto se justificaba por la ganancia política de sembrar un temor duradero y obediencia. La ejecución mediante escafismo se programaba con cautela. El verano ofrecía condiciones ideales para enjambres de insectos y descomposición rápida, mientras que el invierno no lograba el mismo efecto por la falta de plagas y el lento crecimiento bacteriano. A veces, los oficiales reales aplazaban las grandes ejecuciones hasta que el clima fuera favorable, aumentando la expectación y la ansiedad, asegurando así un impacto máximo cuando finalmente se cumplía la sentencia. Las adaptaciones regionales del escafismo reflejaban tanto el entorno local como las preferencias administrativas. En los desiertos, las barcas podían colocarse para aprovechar tormentas de arena que arrancaban la carne expuesta y llenaban los ojos y la boca con polvo. En fértiles valles fluviales, podían situarse parcialmente en el agua para atraer insectos acuáticos e intensificar la humedad. En las costas, el agua salada se mezclaba con miel, provocando quemaduras químicas, retrasando la putrefacción. La elección de víctimas requería cálculo político. El escafismo era más eficaz aplicado a figuras de alto rango, cuya caída conmocionaba al pueblo. Usarlo en soldados comunes era un desperdicio, pero aplicarlo a nobles o parientes reales demostraba que nadie escapaba de la ley imperial. La condena del rey contra Maitraites, un personaje menor que había matado a Ciro, transmitió el claro mensaje de que ni el heroísmo excusaba la desobediencia. La documentación era esencial. Los escribas registraban cada ejecución and crimen, duración, reacción pública y costos. Estos archivos servían para evaluar la eficacia, establecer precedentes y preservar la memoria de la justicia real. La maquinaria de la muerte era tan sistemática como cualquier otra institución persa. La familia añadía otra dimensión al tormento. A veces, los parientes eran obligados a presenciar la agonía, compartiendo la vergüenza y sirviendo de árbitro. En otras ocasiones, se les prohibía acercarse, negándoles la despedida y el derecho de enterrar. Así, el castigo se extendía más allá de la víctima, creando trauma colectivo que reforzaba el control social. Las mujeres sufrían aún más. El embarazo podía retrasar pero nunca evitar la ejecución. La exposición pública violaba normas de pudor, sumando vergüenza al dolor. La violencia sexual era una amenaza constante durante su indefensión, aunque rara vez figuraban en registros. Estos casos aterrorizaban a la población femenina y reforzaban las jerarquías de género. El final también era calculado. Los cadáveres se dejaban descomponer varios días como advertencia final. Luego, podían quemarse, dispersarse o enterrarse sin nombre, negando memoria o martirio. Las pertenencias se confiscaban y repartían, borrando toda huella del condenado salvo su sufrimiento. Representaciones artísticas del escafismo aparecieron por todo el imperio. Pintores y escultores lo mostraban en palacios, como adorno y amenaza. Artesanos fabricaban barcas en miniatura como juguetes u objetos rituales, enseñando a los niños la autoridad real desde temprano. Poetas e historiadores lo describían en sus obras, garantizando que el conocimiento sobreviviera incluso si la práctica desaparecía. Los verdugos requerían años de aprendizaje. Los maestros les transmitían técnicas para controlar condiciones, vigilar crisis médicas, manejar multitudes y organizar la logística. Estos expertos eran temidos y respetados, asociados siempre con muerte y sufrimiento, y su saber estaba protegido como secreto de Estado. A veces surgía resistencia. Algunos gobernadores sostenían que una muerte rápida era igual de eficaz. Sacerdotes criticaban la corrupción deliberada de la pureza, viéndola como ofensa a lo divino. Comandantes temían que la crueldad excesiva provocara rebelión, sobre todo entre tropas extranjeras. Sin embargo, el escafismo evolucionó con las necesidades imperiales. Las barcas toscas dieron paso
bajo Artajerjes II a instrumentos gefinados y tejoj. Innovaciones en construcción, alimentación y control de masas mostraban la inversión del imperio en el espectáculo como arma de gobierno. También tuvo impacto exterior. Reinos aliados protestaban por el trato a sus súbditos, forzando negociaciones. Enemigos lo usaban como propaganda. Estados neutrales ajustaban su diplomacia, viendo en el escafismo prueba de fuerza o de inestabilidad. La ley regulaba con precisión. Los jueces decidían cuándo aplicar el tormento, equilibrando la disuasión con la apariencia de justicia racional. Existían apelaciones, aunque solo los influyentes podían lograr clemencia. Los tribunales daban legitimidad al proceso. Los médicos también obtenían datos. Registraban las fases de la descomposición, los efectos del sol y las reacciones a la privación extrema, produciendo sombríos estudios de resistencia humana. Este conocimiento, aunque obtenido por métodos horribles, amplió la comprensión general de la medicina y la anatomía. Algunos médicos pudieron basarse en esas observaciones para diseñar tratamientos en la práctica común. El perfil psicológico de quienes eran elegidos para el castigo del escafismo reflejaba la visión persa del crimen y la justicia. Las víctimas solían mostrar orgullo, desafío o ambición, rasgos que amenazaban el orden social porque inspiraban a desafiar la autoridad. La pena buscaba no solo matar sino Homailer, transformando a un posible símbolo de valentía en un objeto de lástima y repulsión. La destrucción de la dignidad era tan importante como la destrucción de la vida. Las condiciones ambientales influían en la efectividad del escafismo. El clima, la geografía y la estación moldeaban el sufrimiento y su impacto en la audiencia. Los administradores persas eran expertos en elegir lugares y momentos exactos para causar el máximo efecto. Factores como el viento, los insectos y el acceso público convertían el sitio mismo en parte del castigo, escogido con cuidado para intensificar el espectáculo y fijarlo en la memoria. Los análisis económicos muestran que el escafismo exigía gran inversión. Más allá de los materiales y la mano de obra, requería recursos para mantenimiento, seguridad y administración. Esta carga se justificaba por su efecto disuasorio, que reducía el costo de mantener el orden militar. Desde la perspectiva costo-beneficio, torturar a uno se consideraba mejor que reprimir a muchos en la jerarquía de la ejecución. Reflejaba la sociedad persa. Los altos funcionarios tomaban decisiones. Los administradores menores organizaban la logística y las multitudes. Los artesanos construían las embarcaciones y cuidaban los instrumentos, mientras que los guardias aplicaban la tortura física. Incluso en la maquinaria de la muerte, las distinciones sociales se mantenían. Las interpretaciones religiosas variaban en todo el imperio. Los sacerdotes zoroastrianos podían verlo como purificación del mal, mientras otros lo juzgaban como impiedad. A veces, tradiciones locales se integraban en los rituales, añadiendo un matiz cultural a la práctica imperial. Esta dimensión espiritual aumentaba el impacto psicológico y complicaba la administración. El destino de Mitrídates, el soldado cuya jactancia lo condenó, refleja esta cruel lógica. Sus 17 días de tormento fueron más que venganza. Exhibieron el poder real, desalentaron rebeliones, entretuvieron a la multitud y dejaron recuerdos que marcaron al imperio. Su dolor se convirtió en mensaje político escrito en sangre. Al día 17, murió. Su cuerpo, devorado por gusanos y consumido por la podredumbre, ya no se parecía al orgulloso guerrero que había matado a un príncipe. Cuando abrió las embarcaciones, el horror apareció en carne deshecha, huesos expuestos, humanidad reducida a lo irreconocible. La multitud retrocedió, pero nadie lo olvidó. Jerjes había cumplido su advertencia. El legado del escafismo va más allá de Persia, revelando la capacidad humana de usar la crueldad al servicio del poder. Aunque la práctica desapareció con el imperio, la idea de que el castigo extremo sirve como control sigue viva. Los modernos quizás eviten el espectáculo público, pero la ecuación de miedo y obediencia todavía define la política. Hoy, los ecos del escafismo persisten en formas ocultas de violencia estatal, donde el sufrimiento de unos pocos advierte a muchos. Las embarcaciones ya no existen, pero la mentalidad sobrevive, donde el poder responde a la amenaza con fuerza desmedida. Mientras vives tu vida diaria, recuerda a Mitrídates, el soldado que mató a un príncipe y se jactó para descubrir, después que la verdad puede ser delito frente a la autoridad. Sus 17 días entre maderas podridas nos recuerdan que la crueldad y la resistencia humanas no tienen límites, y que a veces el precio de desafiar al poder no es solo la muerte, sino la destrucción de todo lo que nos hace humanos. Gracias por ver y acompañarnos en este oscuro capítulo de la historia. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para descubrir más relatos históricos increíbles. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. También
Nos encantaría leer tus comentarios. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo.